Son dos espacios totalmente diferentes. Y entre medio, uniendo ambos, está toda esa zona de pastos de alta montaña, que es, pues eso, fina hierba, muy corta, donde buena parte del año es nieve, y en consecuencia son pistas de esquí de fondo. Estar en esa zona es para mí siempre el sonido de la chova piquigualda. Esos gritos que pegan, continuamente estás oyéndoles. Larra es el cars, es piedra, son simas, son rocas cortantes, es andar con mucho cuidado para no caerse, porque puede ser muy peligroso. Ahí tenemos la perdiz nival, el urogallo, con sus cantaderos. Ahí está esa aparición esporádica del oso pardo. Están los arrios, con sus altibajos poblacionales. Vemos ahí rebaños enormes de sarrios que, según la época del año que les veamos, pues les vemos con un pelaje estival o con el pelaje invernal, y cómo se agarran a las rocas. Dices, es imposible que puedan trepar por ahí, pero más imposible todavía es ese milagro que vemos en Larra, que es el pino negro, como de la nada, sin tierra debajo, sale ahí el pino negro, que eso es una maravilla. Y al final ese pino negro que estamos viendo, tantos y tantos que se ven quemados por los rayos, pues al final ese pino negro es que son las vigas de mi casa, son las vigas de las bordas. Eso es lo que se ha usado siempre. Taparreta es selva y además es una selva, es una lledo vegetal completamente impenetrable. Siempre se ha dicho que es ese punto donde nunca ha entrado el ser humano. Yo recuerdo pues ir veces con mi padre allí pues a coger fresas, y te limitas al borde, al perímetro, a la periferia de esa zona, ¿no? Es imposible meterse. Es imaginarse a la noche el paso del oso, de un valle a otro, siempre por esos lugares. Pasar a lo que es el rincón de Belagua, o moverse hacia la Paquiza, o desplazarse hacia Taparreta. Nunca sabemos, las pocas incursiones que yo he podido llegar a hacer ahí, a veces te sorprendes con animales que nunca sospechas que están ahí. Ahí está la ranita de San Antonio, la ves de pronto sobre un tocho de madera casi transparente, con unos ojos súper saltones, diminuta, es realmente impresionante, ¿no? El pico dorsiblanco es uno de los enclaves fundamentales, el mochuelo boreal. Y cuando vemos a Taparreta, lo que estamos viendo son las vigas de media Navarra y de muchos más sitios, ¿no? Cómo se han convertido en fustas para almadías, cómo las han ido trabajando allí mismo. Son las piezas pequeñas también de la carpintería en construcción. Son tantas cosas que, bueno, pues que están presentes, hoy perviven en todos los rincones de Navarra, esos troncos de Taparreta. Igual que estuvieron presentes en la batalla de Lepanto y en tantas y tantas batallas navales a través de los mástiles que de ahí han salido. Y sin embargo, pues ahí está la gracia, sigue siendo impenetrable completamente.